La clase de hoy, comunión con el Espíritu Santo. Bien, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, es un pasaje muy interesante porque nos habla de la Trinidad y lo que nosotros recibimos de cada uno de ellos. Dice la Escritura, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bien, repito esto, gracia la ofrece Jesucristo, el amor lo ofrece el Padre y la comunión es con el Espíritu Santo. O sea, son las tres expresiones de la Trinidad. Lo más poderoso de cada uno de ellos está representado en este pasaje. Por ejemplo, lo más poderoso de Jesús es la gracia. Dice la Escritura, por ejemplo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si tú piensas por un momento en los pecados en que más abundaste, por un momento piensa lo contrario de esos pecados, porque ahí tienes una sobreabundancia de gracia. Voy a hablar de un supuesto. Si tú tuviste una vida homosexual antes de conocer de Cristo, en esa área precisamente el Señor te dará mayor gracia para tener relaciones maravillosas con una mujer ahora que estás en Cristo. Porque donde hubo pecado es en esa área donde sobreabunda la gracia. Nuestro Dios no es un Dios de abundancia, sino de sobreabundancia. No se quede con abundancia. Hay sobreabundancia de gracia. Si usted, por ejemplo, fue fornicario, compulsivo, o quizá usted, mujer, fue una adúltera sin control, en esa área precisamente le va a dar Jesús una sobreabundancia para lograr que sea usted ejemplo de la gracia del Señor en su vida. Si usted fue alguien que hizo negocios sucios cuando no tenía a Cristo, ahí donde hubo pecado va a sobreabundar usted con gracia para ser ahora un ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer precisamente con su gracia. Esta gracia viene de Jesucristo. El amor lo recibimos del Padre. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Padre está sentado en el trono de majestad en el cielo. A su diestra está su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero el que está en la tierra es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que con quien debemos tener comunión es con el Espíritu Santo. Veámoslo así, el Padre planifica la salvación. El Hijo paga el precio en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo es el que realiza la obra de perfección en nosotros. El Padre planifica, el Hijo paga en la cruz y el Espíritu Santo nos adopta y nos convierte en hijos de Dios. Digámoslo así. El director del plan es el Padre, el financiero es el Hijo y el ejecutor, el ejecutivo, es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, el Padre planifica, el Hijo paga y el Espíritu Santo perfecciona la obra que ambos anteriores comenzaron en nuestra vida. Por eso nuestra comunión tiene que ser buscada con el Espíritu Santo. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, terminó diciendo, consumado es. Terminó su obra en la cruz. Pero dejó al Espíritu Santo para que el trabajo que Él no completó, o sea, salvación y redención la completó, pero había una obra de perfección que tenía que dejar a alguien encargado de ella en nosotros, que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por lo tanto, no es la tercera persona de la Trinidad. Muchas ocasiones se piensa que el Padre es un viejito con una gran barba, el Espíritu Santo es una palomita y alguien más joven a su lado es Jesús. Y creemos que el Padre es más importante, menos importante el Hijo y al último el Espíritu Santo porque se menciona al último. Pero realmente nosotros tenemos que entender que los tres son uno, los tres son importantes. No es menos importante el Espíritu Santo. Es como un matrimonio, ¿verdad? Creemos que a veces pensamos que los hijos son más importantes.
en el matrimonio. Realmente el más importante es el matrimonio, porque un mal matrimonio no va a tener la capacidad de criar y desarrollar buenos hijos. Además de todo, cuando los hijos se van, quienes se quedan finalmente hasta la muerte son aquellos que contrajeron matrimonio. Cuando se habla de Dios, olvidamos un poquito aquí al Espíritu Santo. Se habla de Él, del Espíritu Santo solamente cuando se piensa en el dador de dones. Generalmente relacionamos al Espíritu Santo con lenguas, con toques sobrenaturales. Lo asociamos con caídas, con disfrutes emocionales, pero raras veces pensamos en el Espíritu Santo como una persona. El Espíritu Santo se le conoce no por doctrina, no por enseñanza, no por teología. Al Espíritu Santo se le conoce por una experiencia vivencial cotidiana. Yo puedo tener una experiencia real con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, si solamente lo conozco de doctrina, pues puede ser ajeno completamente a mí. Para tener comunión con el Espíritu Santo, necesito conocerlo, necesito estar cerca de Él, necesito intimar con Él. Entonces, nosotros podemos conocer las leyes de Dios y no conocer a Dios. Yo puedo conocer al presidente de México, pero no por eso tengo comunión con Él. Para tener comunión con el presidente de México, yo necesitaría platicar con Él, comer con Él, andar con Él, para decir que tengo comunión con Él. Que conozcamos algo de Dios no necesariamente significa que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Así que tenemos que entender una diferencia entre comunión con el Espíritu Santo e intimidad con el Espíritu Santo. Yo puedo tener comunión con mi esposa todo el día, delante de todo el mundo, a la luz del día, pero intimidad no la puedo tener delante de nadie. Intimidad con ella la busco a solas, la procuro aparte. Esa no sucede a la luz del día y en la calle. La comunión sí, la intimidad es otra cosa. Tenemos que buscar intimidad con el Espíritu Santo, pero todo el día tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. A veces nos relacionamos con la unción que nos toca, pero hacemos caso omiso de aquel que nos tocó con su unción. Ese que nos tocó con su unción quiere tener comunión con nosotros todo el día. Muchas veces queremos el poder del Espíritu Santo, pero no queremos al que nos da el poder. No queremos la persona del Espíritu Santo. Es como si una mujer quisiera el sueldo del marido, pero no quisiera la compañía del marido. La gente quiere reír, quiere temblar, quiere caer, pero no quieren al que provoca todo eso, que es el Espíritu Santo. Tener comunión con el Espíritu Santo, relacionarse con el Espíritu Santo, aprender del Espíritu Santo. Pero a veces el Espíritu Santo nos habla y por cuanto no tenemos comunión con el Espíritu Santo, no sabemos que es el Espíritu el que nos está hablando. El Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? Eso significa que se puede huir del Espíritu. Solo se huye de alguien que es capaz de perseguirnos. Eso significa que Él nos anhela celosamente, como dice la Escritura. Él nos habla, Él nos guía, Él nos recuerda todas las cosas. Pero ¿cómo nos va a recordar algo si no leemos la Biblia? Tenemos nosotros que aprender algo para que podamos recordar algo. No te puede recordar el Espíritu Santo nada que no hayas leído o sabido o aprendido primero. Entonces, en la comunión es cuando Él te habla, porque Él puede tratar contigo. En el Salmo dice el salmista, en lo íntimo he sido formado. Y este hombre tenía revelación en lo íntimo. ¿Por qué a veces sentimos culpabilidad de no orar en forma? Por ejemplo, antes de tu grupo de amistad, el enemigo puede llegar y decir, es que tú no oraste. Tú no pasaste tiempo platicando a solas con el Señor. Pero si usted estuvo todo el día en comunión con el Espíritu Santo, realmente no tiene valor lo que el enemigo le está diciendo. Porque usted comió con el Espíritu Santo, descansó con el Espíritu Santo, estuvo bañándose y usted estuvo adorando al Espíritu Santo, iba en el coche y usted estuvo hablando, orando con el Espíritu Santo, iba en el camino a su casa, regreso al trabajo,
cuando estaba en el negocio, cuando estaba en la calle. Usted estuvo todo el tiempo en comunión con el Espíritu Santo. Cuando usted está en comunión con el Espíritu Santo, usted sabe que el Espíritu va a donde usted vaya, anda con Él a la luz del día, donde quiera que lo vean. Usted sabe que usted camina con el Espíritu Santo, conversa con el Espíritu Santo, tiene conciencia de que Él camina con usted. Los siervos de Dios que más han impactado el mundo han sido, sin excepción, hombres de comunión con el Espíritu Santo, hombres de oración, pero no necesariamente de tomar un tiempo en forma de oración, sino que constantemente tienen comunión, constantemente, mientras caminan, trabajan, comen, se bañan, descansan, tienen comunión permanente con el Espíritu Santo. Los hombres que han sido de éxito han sido hombres que tienen comunión constante y profunda y no se contentan con unos minutos solamente, constantemente buscan al Espíritu Santo. Nada en su vida ha sido rutinario, han sido hombres disciplinados, han hecho que la gloria de Dios baje a sus vidas. Muchos de nosotros hacemos muchas cosas para Dios, trabajamos, leemos un buen libro, predicamos, enseñamos, pero cuando se trata de tener comunión, mucha gente se imagina algo tedioso, aburrido, arruga la cara, les da sueño, voltean a ver a otro lado, no pueden profundizar en la oración. ¿Por qué? Porque sencillamente se imaginan que tener comunión o tener oración con el Señor son tiempos de mucho aburrimiento, cuando son los tiempos más emocionantes, porque puedes descargar tu corazón, puedes confiar tus anhelos, tus sueños, tus temores, puedes recibir dirección, puedes platicar con Él, puedes sentir su paz, te puede recordar cosas que ya tenías olvidadas, puede guiarte en momentos de hacer un negocio, de firmar un contrato, puede alertarte, porque es tu compañero permanente, porque tienes comunión con Él. La palabra del Señor nos enseña que aún lo podemos hacer en todo momento cantando en el Espíritu, adorando con cánticos espirituales, ¿verdad? Espontáneos. Pero si no oras antes de llegar a tu grupo de amistad y no tienes comunión con el Espíritu Santo, entonces sí estás en un grave problema. Porque si bien el Señor no te condena porque no oraste 2 horas enteras en una fórmula especial antes de predicar, pero si has tenido comunión con el Espíritu Santo, tú vienes de estar con Él todo el día. El problema es cuando no tienes ni comunión ni intimidad con el Espíritu Santo, sino que a veces sales corriendo a tu grupo de amistad a dar el tema sin orar, porque tuviste un día quizá apretado en tu agenda, en tus horarios. Entonces, qué importante es tener comunión con el Espíritu Santo constantemente, porque a Él le platicas, con Él decides cada cosa que tienes que tomar en decisión en el día, le cuentas qué hiciste, le pides consejo, le pides que te aclare algunas cosas que no comprendes en su palabra. Si tú no conoces la obra del Espíritu Santo, entonces, aunque estuviste en comunión con Él, sentirás como que estás condenado, y no me malinterprete, porque no se debe sustituir la intimidad por la comunión, ni la comunión por la intimidad. Ambas tienen su lugar especial. Hay tiempos para meterse en intimidad a solas con el Espíritu Santo, pero hay tiempos que a la luz del día, donde usted quiera que ande, puede tener comunión con el Espíritu Santo. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Cuando usted tiene comunión con el Espíritu Santo, usted tiene que saber que está platicando y está interactuando con una persona. Aunque Él se representa como fuego, no es fuego, y aunque Él se represente como paloma, no es una paloma, y aunque se represente como un viento suave, Él no es un viento. Él es una persona y tenemos que conocerlo. El Espíritu Santo, por ejemplo, es capaz de hablar. Si Él te dio una boca, ¿no tendrá Él una también para poderte hablar? Por supuesto que sí. Hechos capítulo 10, versículo 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo habla. Aquí 3 hombres te buscan, le dijo el Espíritu Santo. Si Él habla, alguien tiene que oír al Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy atento a lo que Él quiere hablar, entonces yo voy a ser instruido por el Espíritu Santo. Si no estoy atento, ¿cómo voy a oírle? Si no tengo comunión, ¿cómo voy a oír al Espíritu Santo?
Necesitamos ser gente de comunión permanente todo el día, a todo momento, a todas horas con Él y además buscar intimidad a solas con el Espíritu Santo. Él es capaz de escuchar como una persona. Juan capítulo 16, versículo 13 dice la Escritura, que Él nos escucha. Él es capaz de hacernos saber las cosas que no conocemos. Juan capítulo 16, versículo 14. Él nos recuerda todas las cosas, dice la Escritura, en Juan capítulo 14, versículo 26. Él nos dirige y nos guía, dice Juan capítulo 16, versículo 13. Él nos enseña, dice Juan capítulo 14, versículo 26. Él, como cualquier persona, tiene emociones y es capaz de entristecerse, como dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Él se puede apagar también si nosotros no lo avivamos en nuestra comunión, relación con Él, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. A Él se le puede resistir también. Si usted no es una persona sensible, usted lo puede resistir y nos lo enseña la palabra en Hechos capítulo 7, versículo 51. Como cualquier persona, se puede enojar también el Espíritu de Dios. Isaías capítulo 63, versículo 10 nos enseña esto. Él nos pastorea, dice Isaías 63, 14. Él nos persigue, dice Salmo 139, 7. Él nos anhela, Santiago capítulo 4, versículo 5. Él nos santifica, según Romanos 15, 16. Y Él todo lo escudriña, según 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. El Espíritu Santo, como les decía, es una persona con todas las características con la cual podemos hablar, ser escuchados, interactuar. El Espíritu Santo tiene emociones como molestia, tristeza. De hecho, cuando alguien tiene una relación con Él, Él le pastorea con todos los atributos a través de una relación personal. Él nos guía toda verdad con los principios de su palabra. Así que no podemos esperar que Él actúe, piense y nos guíe como lo haríamos nosotros si no lo buscamos como una persona. Entonces, ya que Él no es humano, sino Él es Dios mismo, Él es quien enseña todas las cosas. Él es quien nos muestra lo que no sabemos. Él es quien nos guía hacia la verdad, dice la Escritura. Entonces, ser bautizado por el Espíritu Santo no es una evidencia de madurez, ni de que lo conozcamos como Dios. Así que todos los que han sido bautizados, los que hemos sido bautizados por parte del Espíritu Santo, necesitamos de alguien que nos enseñe a acrecentar esta relación, ¿verdad? El Espíritu Santo nos enseña cosas muy interesantes, dice la Escritura, como que cosas que nos han sido concedidas, ¿verdad? Como las promesas. Nos enseña las cosas de Dios. Nos enseña las cosas que son de las profundidades del corazón de Dios, como dice la Escritura. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9 al 13 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces entendemos esto: solo mediante la comunión con el Espíritu Santo conocemos lo que ojo no vio ni oído oyó. Hay cosas de revelación que vienen de lo profundo del corazón de Dios que solo el Espíritu Santo podrá conocer y que se las va a revelar a aquella persona que tiene comunión e intimidad con Él. De paso le digo esto: ninguna persona que realmente tenga intimidad con el Espíritu Santo y comunión con el Espíritu Santo, se negará a compartir su palabra, ya que Jesús llamó a sus discípulos
los llamó para estar en comunión con Él y luego los envió a predicar. Si usted se junta, si usted tiene reuniones, si usted tiene comunión todo el día, por lo menos 2 o 3 meses de continuo con un gran futbolista, seguramente usted termina hablando de fútbol, porque el futbolista habla de su pasión, de sus estrategias, de todo lo que tiene que ver con el fútbol. Usted terminaría hablando y conociendo de fútbol. Si usted de verdad es una persona que dice que tiene comunión con el Espíritu Santo, sin duda usted terminará amando a las almas. Sin duda usted será un ganador de almas. Yo dudo que una persona diga que ha estado con el Señor, que ha oído al Señor, que recibe revelaciones del Señor, que escucha al Espíritu Santo, que tiene comunión con el Espíritu Santo y que a la vez no gane almas. Porque en el centro del corazón de Dios, si de verdad le ha escuchado, tiene que saber que en el centro del corazón de Dios hay salvación. Hay un clamor porque ninguno se pierda. Si de verdad alguien conoce la presencia, siempre será una persona que arde por las almas. Porque cuando tú has estado a solas con Dios, siempre te hablará de las almas, porque eso es lo que está en el centro del corazón de Dios. Que Dios te bendiga. Ha sido una clase extraordinaria. Sé que Dios seguirá edificando la revelación que has recibido en mayor medida.